¿Soy yo el idiota por negarme a prestarle mi coche nuevo a mi mejor amigo y terminar poniéndole una orden de alejamiento? Antes de comenzar este relato, me gustaría saber desde dónde nos estás viendo el día de hoy y qué estás haciendo mientras escuchas esta historia. Si te gustan este tipo de videos, no olvides suscribirte a este canal, darle manita arriba y activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo. Soy un hombre de 29 años que siempre ha intentado ser el amigo confiable. Trabajo en IT, ahorro lo que puedo y, después de 3 años de usar el transporte público, finalmente me compré el coche de mis sueños, un sedán deportivo color gris ceniza. Mi mejor amigo, Mateo, 29 años, siempre ha sido alguien con una personalidad fuerte, del tipo que entra a tu casa y se sirve comida sin preguntar. Hasta ahora, lo veía como una señal de confianza, pero las cosas cambiaron radicalmente el sábado pasado. Mateo me llamó a las 7 de la mañana. No para felicitarme por el ascenso que obtuve, sino para decirme que necesitaba mi coche para impresionar a una chica en una primera cita. No me lo pidió, me lo informó. Dijo, pásame la ubicación de las llaves, iré a recogerlo mientras duermes. Me quedé helado. Le recordé que el coche tenía menos de 48 horas en mi poder, que el seguro está estrictamente a mi nombre y que, sinceramente, no me sentía cómodo dejando que nadie más lo condujera todavía. Su respuesta fue una risa burlona, vamos, hombre, no seas egoísta. Yo te presté mi bicicleta hace 10 años cuando se te pinchó la rueda. Somos hermanos, lo mío es tuyo. Cuando le dije firmemente que no, su tono cambió. Empezó a decir que me he vuelto un clasista desde que gano más dinero y que estoy dejando que un objeto material se interponga entre nosotros. Colgó el teléfono y, durante las siguientes horas, recibí mensajes de su madre y de un primo suyo diciéndome que le estoy arruinando la vida amorosa por una simple vanidad. Mateo incluso publicó una indirecta en Instagram sobre cómo la gente cambia cuando ve un par de billetes extra. Me siento agotado. He sido su apoyo económico en varias ocasiones, he pagado cenas y lo he alojado en mi sofá cuando no tenía dónde ir. ¿Realmente soy el idiota por poner un límite con algo que me costó tanto esfuerzo conseguir? Mis otros amigos dicen que exagero, que Mateo es así y que debería ceder para mantener la paz en el grupo. Pero una parte de mí siente que, si cedo ahora, nunca recuperaré el respeto en esta relación. La tensión es insoportable y el grupo de WhatsApp del instituto está que arde. Actualización 1. Han pasado 3 días desde el incidente del coche y las cosas han escalado de una manera que jamás imaginé. Pensé que el silencio de Mateo tras mi negativa era una señal de que estaba recapacitando, pero me equivoqué de forma estrepitosa. El lunes, mientras yo estaba en la oficina, mi sistema de seguridad RIN me notificó movimiento en la puerta de mi casa. Era Mateo. Lo vi intentar abrir la cerradura con una naturalidad pasmosa. Al no poder entrar, cambié las cerraduras hace un año y parece que él todavía tenía una copia de la versión antigua que nunca me devolvió, empezó a patear la puerta y a gritar que saliera. Le hablé a través del intercomunicador, pidiéndole que se fuera antes de que llamara a la policía. Su cara de indignación fue un poema. Tengo mis cosas ahí dentro, gritó. Es cierto que tiene una sudadera vieja y un cargador de móvil, pero usó eso como excusa para intentar allanar mi hogar. Lo más perturbador ocurrió por la tarde. Me enteré por un amigo común, Lucas, que Mateo estuvo llamando a varias agencias de alquiler de coches haciéndose pasar por mí para intentar obtener los detalles de mi póliza de seguro. Su lógica retorcida era que, si lograba ponerse como conductor adicional, yo no tendría excusas legales para negarle las llaves. Cuando lo confronté por mensaje, me bloqueó de todas partes, pero no sin antes enviar un mensaje masivo a nuestro grupo de amigos diciendo que soy un paranoico y que estoy teniendo un brote psicótico porque creo que él quiere robarme. Lo peor es que algunos amigos están empezando a creerle. Dicen que Mateo es intenso pero que nunca me haría daño y que mi amenaza de llamar a la policía fue un golpe bajo para alguien que ha sido como un hermano.
Me siento como si estuviera viviendo en una realidad paralela donde proteger mi propiedad y mi privacidad me convierte en el villano de la historia. Mi ansiedad está por las nubes. He tenido que instalar cámaras adicionales en el garaje porque temo que intente rayar el coche o hacerle algo por despecho. ¿Cómo es posible que una amistad de 15 años se desintegre así por un coche? Pero en el fondo, sé que no es el coche. Es el hecho de que, por primera vez en mi vida, le dije no a algo que él consideraba suyo por derecho divino. La máscara se está cayendo y lo que veo debajo es aterrador. Actualización 2. La situación ha pasado de ser una disputa privada a un espectáculo público. El jueves por la noche, decidí salir a cenar con Lucas, el único amigo que parece mantener un poco de neutralidad en todo este desastre. Estábamos en un restaurante local cuando, de la nada, apareció Mateo con otros 3 chicos de nuestro círculo cercano. No fue una coincidencia, alguien le dio mi ubicación. En lugar de ignorarme, Mateo arrastró una silla hasta nuestra mesa sin preguntar. Vaya, parece que el millonario tiene dinero para langosta pero no para ayudar a un amigo, dijo en voz alta, atrayendo las miradas de otras mesas. Traté de mantener la compostura y le pedí que se fuera, que estábamos en medio de una cena privada. Él, en lugar de retirarse, empezó a enumerar frente a todos los presentes cada pequeña cosa que hizo por mí en el pasado, desde la vez que me prestó 5 euros en el instituto hasta cuando me acompañó al médico por una gripe. Fue humillante. Se comportaba como si yo tuviera una deuda impagable con él. Cuando Lucas intentó intervenir, Mateo lo mandó a callar diciéndole que no se metiera en asuntos de familia. Lo más bajo fue cuando sacó su teléfono y empezó a grabar, diciendo a la cámara, aquí ven al tipo que prefiere su coche de lujo antes que a sus hermanos. No olviden esta cara cuando necesiten ayuda, porque no se la dará. Me levanté, pagué la cuenta y me fui. Lo escuché reírse a mis espaldas mientras los otros chicos del grupo, los que yo consideraba amigos, se reían con él. Al llegar a casa, me di cuenta de que este grupo ya no es mi lugar. La lealtad de ellos no es hacia la justicia o la verdad, sino hacia el drama que Mateo genera. Recibí un correo electrónico de Mateo esa noche. No era una disculpa. Era una lista de gastos de los últimos 10 años por el tiempo que él considera que perdió ayudándome, exigiendo una compensación económica de 2.000 euros para quedar en paz. Dice que si no pago, seguirá haciendo estas escenas en cualquier lugar donde me encuentre. Estoy empezando a documentar todo para una posible orden de alejamiento. Mi abogado dice que el acoso es evidente, pero me duele profundamente tener que llegar a esto con alguien con quien compartí mi infancia. ¿Soy yo el idiota por querer cortar lazos definitivamente y no pagarle ese dinero absurdo? Actualización 3. La lista de gastos y la amenaza de Mateo de seguir acosándome en público fueron la gota que colmó el vaso. No dormí en toda la noche. Al día siguiente, con el corazón encogido, fui a ver a mi abogado y presenté la documentación necesaria para solicitar una orden de alejamiento. Recopilé todos los mensajes, los vídeos de mi RIN, las capturas de pantalla de sus publicaciones y comentarios, y el famoso correo electrónico con su lista de deudas. Mi abogado fue muy claro, esto ya no es una disputa entre amigos, es acoso. La orden de alejamiento se concedió de forma provisional esa misma tarde, impidiendo que Mateo se acerque a menos de 100 metros de mí, de mi casa o de mi lugar de trabajo. Cuando los agentes de policía se presentaron en su casa para notificarle, la reacción fue explosiva. En cuestión de minutos, mi teléfono se inundó de llamadas y mensajes de amigos del grupo. No eran de apoyo. Eran de condena. ¿Cómo pudiste hacerle esto a Mateo? Sabes la humillación que le has causado, ahora es un delincuente por tu culpa. La mayoría de ellos habían comprado la historia de Mateo, la de que yo era el egoísta y que lo estaba arruinando. Incluso Lucas, que había sido mi único apoyo, se sintió incómodo con la medida. ¿No crees que es un poco extremo?, me preguntó por teléfono.
Le expliqué que había agotado todas las vías posibles, que Mateo no entendía los límites y que su comportamiento había escalado de forma inaceptable. Le recordé la lista de gastos y la humillación en el restaurante. Lucas se quedó en silencio por un momento y luego dijo que lo entendía, pero que esto va a dividir al grupo para siempre. Y tenía razón. En menos de 24 horas, me eliminaron de todos los grupos de WhatsApp que compartíamos y la mayoría de mis amigos me bloquearon. Sentí un dolor agudo, una mezcla de tristeza por las amistades perdidas y de rabia por la injusticia. 15 años de historia borrados por la toxicidad de una persona y la complacencia de otras. Mi madre, al enterarse, se mostró muy preocupada, pero mi padre me dijo que hice lo correcto, que no se puede permitir que nadie te pisotee. Me siento solo, pero también liberado de una carga invisible que no sabía que llevaba. La paz en mi propia casa es algo que no valoraba lo suficiente. Aunque me duele el desgarro social, empiezo a darme cuenta de que este grupo de amigos era más una jaula para mi propio crecimiento personal. ¿Soy el idiota por priorizar mi salud mental y seguridad sobre la fachada de una amistad tóxica? Me temo que, para ellos, sí lo soy. Actualización 4. La orden de alejamiento no detuvo a Mateo, simplemente lo hizo más creativo en su destructividad. Al no poder acercarse físicamente, desató una campaña de difamación en redes sociales que superó cualquier cosa que hubiera imaginado. Creó un perfil falso en Facebook y X, anteriormente Twitter, utilizando fotos antiguas nuestras y mensajes sacados de contexto para pintarme como un monstruo. Publicó mi foto con el pie de "Cuidado con este tipo. Abusador y traidor de amigos. Prefiere el dinero antes que la lealtad". Y lo peor es que etiquetó a mi empresa en algunos de esos posts. Fue el martes cuando mi jefe me llamó a su oficina. La preocupación en su rostro era evidente. Me mostró una captura de pantalla de uno de los tweets de Mateo, que se había vuelto viral dentro de la burbuja local de mi ciudad. Esto está afectando la imagen de la empresa, mi nombre. Necesito que resuelvas esto, me dijo. Le expliqué toda la situación, le mostré las pruebas de la orden de alejamiento y los mensajes de acoso. Él, siendo una persona razonable, me dijo que entendía, pero que la compañía no podía asociarse con este tipo de controversias públicas. Me dio una semana para limpiar mi nombre o, de lo contrario, tendría que considerar medidas disciplinarias, que sonaba mucho a despido. Me sentí un nudo en el estómago. Mi trabajo, que me costó tanto conseguir y en el que tanto me esforzaba, estaba ahora en peligro por las acciones de Mateo. La campaña de difamación no solo me estaba aislando socialmente, sino que amenazaba mi sustento. Contraté a un experto en reputación online para intentar eliminar los perfiles falsos y las publicaciones. Es un gasto considerable, pero es mi única opción para salvar mi carrera. El abogado me explicó que este tipo de acoso online es difícil de rastrear y aún más difícil de sancionar legalmente, pero que la evidencia estaba sumándose para el juicio final de la orden de alejamiento, que sería en unos meses. La presión es inmensa. Tengo que luchar en dos frentes, proteger mi reputación online y mantener mi empleo, todo mientras lido con la soledad de haber perdido a mi círculo social de toda la vida. Mis padres están angustiados. Mi madre me llama cada hora para ver cómo estoy. Mi padre, por primera vez, me vio llorar. Es una batalla cuesta arriba. ¿Soy el idiota por pensar que esto terminaría cuando cortara lazos? Parece que Mateo no piensa parar hasta que me vea totalmente destrozado. Y lo peor es que, por un momento, me pregunto si realmente merezco todo esto por haberme negado a prestar un coche. Actualización 5. El día del juicio por la orden de alejamiento llegó, y con él, una mezcla de nerviosismo y una extraña sensación de esperanza. Había documentado todo meticulosamente, los mensajes, las amenazas, el acoso en el restaurante, la campaña de difamación en redes sociales y el impacto en mi trabajo. Mi abogado se sentía confiado. Sin embargo, no estaba preparado para el espectáculo que Mateo iba a montar en la sala del tribunal.
Mateo llegó con sus padres y, sorprendentemente, con 3 de nuestros ex amigos, los mismos que me habían bloqueado. Parecía que venían a testificar a su favor. Su actitud era de indignación, como si él fuera la verdadera víctima. Cuando llegó su turno de hablar, Mateo se presentó como un amigo traicionado, alguien que solo quería ayudarme y que yo había respondido con una demanda legal absurda por un simple desacuerdo. Distorsionó cada evento, minimizando sus acciones y exagerando mis reacciones. Los ex amigos subieron al estrado uno por uno, testificando a favor de Mateo. Contaron historias de cómo yo era egoísta y materialista, y de cómo Mateo era el alma del grupo y siempre estaba para todos. Uno de ellos incluso mencionó el incidente del coche, diciendo que yo había reaccionado de forma desproporcionada a una simple petición de un amigo. Lo describieron como una persona generosa que siempre pone a los demás antes que a sí mismo. Me sorprendió la facilidad con la que mintieron y manipularon la realidad para proteger a Mateo, o quizás para justificar su propia complicidad. Mi abogado presentó todas las pruebas irrefutables, los audios de la aplicación RIN, los correos electrónicos con las amenazas, los informes del perito informático sobre los perfiles falsos y, lo más importante, el testimonio de mi jefe sobre el impacto negativo en mi empleo. La jueza, una mujer de mediana edad con una mirada penetrante, escuchó atentamente a ambas partes. Después de un receso, regresó con su veredicto. La orden de alejamiento se hizo permanente. La jueza dictaminó que el comportamiento de Mateo constituía acoso y que yo tenía derecho a mi seguridad y privacidad. La cara de Mateo se contorsionó en una mezcla de ira y shock. Los padres de Mateo intentaron interceder, pero la jueza fue firme. Mis ex amigos se quedaron en silencio, algunos con miradas de incredulidad, otros simplemente avergonzados. Al salir de la sala, Mateo me lanzó una mirada de puro odio, una promesa silenciosa de que esto no había terminado. Pero por primera vez en meses, sentí un rayo de esperanza. La justicia, al menos en esta instancia, había prevalecido. Sin embargo, el costo emocional y social había sido enorme. ¿Soy yo el idiota por buscar protección legal contra alguien que se negaba a respetar mis límites, incluso a riesgo de destruir todo lo que habíamos construido? La respuesta del tribunal fue un rotundo no. Actualización 6. Aunque la orden de alejamiento permanente fue una victoria legal, las consecuencias de la campaña de difamación de Mateo no se disiparon de la noche a la mañana. Mi jefe, a pesar de entender la situación, no pudo ignorar la persistente nube de controversia que flotaba sobre mi presencia en la empresa. La reputación, especialmente en el mundo digital, es difícil de restaurar. Una semana después del juicio, me informaron que, aunque valoraban mi trabajo, la empresa había decidido prescindir de mis servicios. No fue un despido por causa justa, sino un acuerdo mutuo con una pequeña indemnización. La razón oficial fue reestructuración de personal, pero ambos sabíamos que era una consecuencia directa del acoso de Mateo. Me sentí devastado. No solo había perdido a mis amigos, sino que ahora también mi estabilidad económica estaba en jaque. La ansiedad regresó con fuerza. Pasé varios días sumido en la autocompasión, preguntándome si todo el esfuerzo por defenderme había valido la pena si terminaba perdiéndolo todo. Mis padres, aunque tristes, me brindaron un apoyo incondicional. Ya encontrarán algo mejor, hijo, me decía mi madre, mientras mi padre se ofrecía a ayudarme económicamente hasta que encontrara un nuevo empleo. Su amor fue un bálsamo para mi alma herida. Pero lo más sorprendente fue el apoyo que recibí de fuentes inesperadas. Lucas, el amigo que se había mostrado indeciso con la orden de alejamiento, me llamó. Se disculpó profundamente por no haberme apoyado más firmemente desde el principio. Me contó que, después de presenciar el juicio y escuchar todas las pruebas, se dio cuenta de la manipulación de Mateo. Me dijo que había intentado hablar con los otros amigos, pero que la mayoría seguían ciegos o no querían admitir su error. Sin embargo, me confesó que se había alejado del grupo y que quería retomar nuestra amistad. Fue un alivio inmenso.
No estaba solo del todo. Otro apoyo inesperado vino de una compañera de trabajo, Sofía, que siempre había sido amable pero distante. Se acercó a mí el último día en la oficina y me dijo, sé que esto es una injusticia. Si necesitas ayuda para buscar empleo o una referencia, cuenta conmigo. Su gesto significó mucho. Me di cuenta de que, aunque Mateo había logrado aislarme de mi antiguo círculo, había otras personas que veían la verdad y que estaban dispuestas a tenderme una mano. La traición duele, pero la bondad inesperada es un poderoso antídoto. ¿Soy yo el idiota por confiar en que las personas buenas siempre terminarán mostrándose, incluso después de las peores tormentas? Quizás no. Actualización 7. Perder mi trabajo fue un golpe duro, pero en retrospectiva, también fue el catalizador para un nuevo comienzo. Con la orden de alejamiento en vigor y el apoyo de Lucas y Sofía, empecé a reconstruir mi vida. Utilicé mi tiempo libre para perfeccionar mis habilidades en IT y buscar nuevas oportunidades. Sofía cumplió su promesa y me proporcionó excelentes referencias, además de conectarme con personas de su red profesional. Mientras tanto, la reputación de Mateo, a pesar de sus intentos de victimización, comenzó a desmoronarse. Con la orden de alejamiento permanente, la historia empezó a filtrarse más allá de nuestro círculo inicial. Las personas que conocían a Mateo de otros ámbitos, y que ya habían notado su comportamiento problemático, empezaron a atar cabos. Escuché rumores de que había sido despedido de su propio trabajo por comportamiento inapropiado y de que su familia estaba lidiando con problemas financieros debido a su irresponsabilidad. La chica a la que intentó impresionar con mi coche se enteró de todo y, por supuesto, lo dejó plantado antes de la segunda cita. La verdad, aunque lenta, estaba alcanzándolo. Me enfoqué en mí mismo. Con la ayuda de un terapeuta, procesé el dolor de la traición y la pérdida. Aprendí a establecer límites claros y a reconocer las banderas rojas en las relaciones. Me di cuenta de que mi necesidad de ser el amigo confiable me había llevado a permitir comportamientos inaceptables durante demasiado tiempo. Comencé a hacer ejercicio, a cocinar más y a leer libros que había pospuesto. Recuperé mi energía y mi motivación. A los 2 meses de mi despido, recibí una oferta de trabajo de una empresa de tecnología mucho más grande y prestigiosa que la anterior, con un puesto mejor y un salario significativamente más alto. Me ofrecieron la oportunidad de mudarme a otra ciudad para un proyecto ambicioso. Era una señal. Acepté la oferta con entusiasmo. La idea de dejar atrás el lugar donde tantas cosas dolorosas habían ocurrido era liberadora. Era la oportunidad perfecta para un reinicio completo, lejos de la sombra de Mateo y de las viejas dinámicas de amistad. Lucas me prometió que me visitaría y que nuestra amistad ahora era más fuerte que nunca. ¿Soy yo el idiota por creer que después de la oscuridad siempre hay un amanecer y que las heridas profundas pueden sanar y dar paso a algo mejor? Creo que esta vez, la respuesta es no. Actualización final. Han pasado 6 meses desde que me mudé a mi nueva ciudad y comencé mi nuevo trabajo. Mi vida es irreconocible en el mejor de los sentidos. Tengo un apartamento hermoso, un trabajo desafiante que me encanta y un nuevo círculo de amigos que valoran el respeto y la honestidad. Mi relación con Lucas es sólida y nos mantenemos en contacto constante. Sofía y yo nos vemos a menudo en conferencias de la industria y nos hemos convertido en buenos colegas y amigos. De vez en cuando, me llegan noticias sobre Mateo a través de viejos conocidos. Parece que su vida ha seguido una espiral descendente. Ha perdido la mayoría de sus amigos, su reputación está por los suelos y tiene dificultades para mantener un empleo estable. La gente de mi antigua ciudad lo evita. Ya no ejerce la misma influencia tóxica. Sus padres, avergonzados, apenas salen de casa. Parece que la ley del karma, o simplemente las consecuencias naturales de sus acciones, lo han alcanzado de una manera que ninguna demanda legal podría haber logrado completamente. Al principio, confieso que sentía una cierta satisfacción al escuchar estas cosas. Era la validación de que yo no era el idiota, de que mis acciones estaban justificadas.
Pero con el tiempo, esa satisfacción se desvaneció y fue reemplazada por una extraña sensación de vacío. Me di cuenta de que aferrarme a la ira y al resentimiento solo me encadenaba al pasado. Mateo se había convertido en un recordatorio de una lección dolorosa, no de un enemigo al que debía seguir odiando. La gran enseñanza de todo esto es multifacética. Primero, no eres el idiota por poner límites saludables en tus relaciones, incluso con aquellos a quienes consideras cercanos. A veces, la persona que crees que te está haciendo un favor, en realidad te está manipulando. Segundo, la verdadera amistad no se basa en la deuda o en la obligación, sino en el respeto mutuo y la confianza. Los amigos que te abandonan cuando pones un límite, nunca fueron tus verdaderos amigos. Tercero, la verdad siempre sale a la luz, aunque a veces tarde en hacerlo. No importa cuán convincente sea la narrativa de la víctima de un manipulador, las acciones finalmente revelan el verdadero carácter. Y finalmente, a veces, perderlo todo es el inicio de la mejor versión de ti mismo. Al ser forzado a salir de mi zona de confort, tuve la oportunidad de reinventarme, de crecer y de construir una vida mucho más auténtica y feliz de lo que jamás hubiera imaginado. Me doy cuenta de que la pregunta ¿soy yo el idiota? No era realmente sobre mí, sino sobre el otro. Y la respuesta fue un rotundo no. Mateo era el idiota, un idiota que se creía con derecho a todo, y que al final, perdió todo por esa misma creencia. Mi viaje ha sido doloroso, pero me ha fortalecido de una manera inimaginable. He cerrado ese capítulo de mi vida. He aprendido, he sanado y he avanzado. Y estoy en paz.